sea mucho más positivo, desde luego, que en 2022. Y para hablar de todo ello, contamos con Rocío Boquet Nieto, Sales Manager en Aegon Asset Management. Rocío, como siempre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Bueno, tarea difícil la de desgranar los puntos importantes que observan en estos momentos los mercados, porque la verdad es que estamos viendo tantos bandazos, tantas incertidumbres que no se resuelven, que ahora mismo es un poco difícil, desde luego, adelantarse, ¿no?, a cuáles van a ser los próximos movimientos que podemos ver en los mercados o en todas las referencias macroeconómicas que estamos vigilando. Pero la inflación sigue siendo uno de los principales temas que nos atañen en estos momentos. Tenemos ya, estamos en plena cuenta atrás para la próxima reunión de la FED y el Banco Central Europeo, que van a ser además un día tras otro, se nos van a acumular las tareas la semana que viene, pero ya no nos interesa tanto, ojo, la próxima decisión de tipos, que ahora más o menos podemos empezar a prever, ¿no?, cuál es el peso o la magnitud que gana más peso en las quinielas. Nos preocupa hasta qué punto van a llevar los tipos de interés los bancos centrales y, sobre todo, si van a ser capaces de controlar la inflación y llevarla al objetivo del 2% esperado. Hemos empezado a ver descensos en la inflación, pero nos preguntamos hasta qué punto son descensos sostenidos hacia esos objetivos. Bueno, al final estamos barajando un escenario macroeconómico que es bastante difícil de manejar, ¿no? El año pasado las expectativas que teníamos es que a lo mejor la Reserva Federal ya a finales de este año pudiese empezar a bajar tipos. Lo que pasa es que ya a finales de la última reunión en diciembre, tanto la FED como el Banco Central Europeo ya se pusieron más duros diciendo no, hay aún cabida para otra subida más de tipos, más de la esperada, y eso al final lo que transmitió fue esa sensación de poder por parte de los bancos centrales de decir nosotros estamos por encima de las expectativas y de lo que el mercado piensa que va a pasar, ¿no?, que al final es lo que estamos descontando todos. Entonces, viendo un poco en los niveles en los que se está situando la inflación y viendo que el conflicto entre Rusia y Ucrania no cesa, y viendo también cómo estamos asistiendo ya a la reapertura de China, pues no contemplamos un escenario en el que bajen los tipos mientras hayan posibles causas de inflaciones altas, como puede ser una reactivación potente del consumo en China, o que sigamos consumiendo a las tasas a lo que lo estamos haciendo en Europa, porque no debemos olvidarnos que al final esa inflación no se ha traducido aún en una pérdida de empleo, sino que todos seguimos, el trabajo y la masa laboral que tenemos en Europa está bastante caliente, seguimos creando empleos, sobre todo en sectores estructurales, ya no tanto cíclicos, y por lo tanto hay ese poder de consumo que en otras recesiones no se ha visto. Lo que sí que vemos es que de cara a los próximos meses los bancos centrales sí que van a estar forzando a entrar en una recesión técnica y a frenar ese crecimiento mediante la subida de tipos, porque al final necesitan frenar la inflación de alguna manera, ¿no? Si seguimos consumiendo, seguimos demandando, y al final es un poco la ley de la oferta y la demanda, que empujamos los precios hacia arriba, ya no solo los de las materias primas, sino de cualquier bien o servicios que estemos utilizando, y por lo tanto el mecanismo que tienen es mediante mediante las políticas monetarias, mediante los tipos de interés, y lo que aún no hemos asistido en Estados Unidos es a esos cambios de balance y de deuda del tramo más largo de la curva, que sí que lo estamos viendo al final en Europa mediante los programas de compra y venta de activos. Bueno, mencionas el gigante asiático, ¿no?, esa reapertura económica que estamos viendo por parte de China, dejando atrás esa política cero COVID. Tenemos que vigilar sobre todo la magnitud de esa reapertura económica. China ahora mismo, dejando atrás la peor parte de las restricciones de esa política cero COVID, lo que espera es volver a coger músculo, volver a coger fuerza y, por supuesto, que se fortalezca esa demanda interna que hemos visto tan mermada en un bloqueo que prácticamente ha durado 3 años, ¿no? Ahora mismo la pandemia nos parece que fue hace menos tiempo porque hemos seguido viendo los efectos, pero ojo que ya estamos hablando de 3 años, desde ese caótico 2020. Lagarde, Kristalina Georgieva advirtieron la semana pasada en el marco de Davos sobre el posible impacto que tendría China en la inflación. Entendemos que son riesgos que los bancos centrales ya empiezan a tener más que interiorizados en los próximos movimientos, pero veremos hasta qué punto consiguen o no adelantarse para de alguna forma intentar crear cierto colchón a ese posible impacto de China, pero ¿qué es lo que podemos esperar? Bueno, lo que podemos esperar es que esa reactivación del consumo, esa reapertura de China, lo que lleve es a subir los precios y a mantener la inflación
alta comparado a lo que venimos hablando. No vamos a ver niveles del 10% como vimos a finales del año pasado, durante el año pasado, pero sí que debemos de ser conscientes de que la inflación se va a mantener muy por encima de esa inflación objetivo del 2%, situándonos entre el 4 y el 5%, que al final está lejos de ese objetivo y tienen que seguir lanzando y utilizando todas las políticas, tanto monetarias, fiscales, restrictivas o expansivas, ya dependiendo del país y del momento del ciclo, para poder frenar esa inflación. Y luego también, al final, lo que no nos debemos olvidar es que, dependiendo de la región en la que estemos, va a ser más fácil controlar la inflación. En Estados Unidos pueden ir un paso por delante, y en Inglaterra igual, teniendo en cuenta que controlan la política monetaria de un solo país, por lo tanto la subida de tipos y la economía de un país es más fácil de controlar, mientras que el Banco Central Europeo tiene ahí pues, mayores volatilidades, mayores cambios, mayores retos para poder controlar la inflación de 25 países, con 25 niveles de inflaciones, con 25 políticas comerciales y con 25 políticas fiscales, porque no debemos olvidarlos que al final cada país está haciendo un poco, jugando en diferentes ligas, ¿no? Con lo cual, pues todo eso va afectando esas políticas cambiantes y yo creo que los bancos centrales están ya teniendo en cuenta esa reapertura de China, pero también no debemos olvidarnos que hay otras economías en desarrollo que, como la India, otros países emergentes, que pueden empezar a tirar también de consumo y hacer subir los precios. Además, no olvidemos que el caso de China respecto al problema que tiene con la inflación es totalmente el contrario al nuestro. Ellos quieren que la inflación suba, entonces también es lógico y esto va a ir a traspiés totalmente descompasado de otras grandes economías, pues citando la primera potencia que es Estados Unidos, la segunda potencia es China, tiene unas realidades en ese aspecto muy distintas, así que veremos cómo avanza esta situación, que no debemos apartar el foco en ningún momento. Ya si nos adentramos un poquito más en términos de inversión, ¿cuáles son, más bien, no cuál en individual, sino cuáles son las principales estrategias en las que estáis trabajando vosotros ahora mismo, teniendo en cuenta pues esta fotografía o oportunidades de inversión que estáis apreciando? Pues mira, nosotros estamos más positivos en Aegon Asset Management, en todo el entorno de renta fija y sobre todo teniendo en cuenta esa volatilidad que comentábamos y esos factores de esos rectos que pueden venir a lo largo del año, centrándonos en duraciones cortas hasta que no tengamos una total visibilidad de lo que va a pasar. Dentro de esas estrategias de renta fija de más de corta duración o en cortos plazos, estamos muy positivos en una estrategia de ABS europeos porque lo que tenemos es una exposición principal al riesgo de consumo y, como hemos comentado antes, no vemos que el consumo se vaya a debilitar en el corto plazo ni en el largo, porque al final esta masa de los asalariados mantiene el consumo, con lo cual no vemos que se vaya a frenar radicalmente. Y luego donde seguimos también viendo valor es en las calidades crediticias de mayor calidad, el investment grade, donde al final los diferenciales de crédito ya empiezan a recompensarte, ya empiezan a darte esas tires, esas rentabilidades a vencimiento que empiezan a resultar atractivas, ¿no? Venimos de 10 años donde los tipos estaban en negativo y donde la renta fija al final no rentaba a esos inversores, pero ahora ya sí que los inversores más conservadores, que al final no deja de ser la base principal de inversores en España, pues ya empiezan a ver valores. En los bonos de gobierno, el de España 10 años está en el 3,5, por lo tanto tienes que irte también a buscar ese diferencial, a ese crédito corporativo que te esté dando ese poquito más de rentabilidad sin incurrir sobre todo en mucho riesgo, ¿no? Dejando un momentito a un lado la renta fija, posando la mirada sobre la renta variable, ¿cuáles son las perspectivas que tenéis? Además, estamos en plena temporada ya de resultados empresariales, vigilando de cerca los mensajes que nos trasladan las compañías, porque cuando hablamos de los resultados, sí, evidentemente nos gusta conocer las cifras, ¿no?, cómo han cerrado el trimestre, pero sobre todo nos interesa ver un poco el horizonte que nos dibujan las distintas compañías, distintos sectores, ¿no?, que se están moviendo en los mercados. En Estados Unidos estamos viendo una oleada de despidos tecnológicos, estamos a la espera de que publican algunas de las grandes, ¿no?, lo que siempre llamamos como FANG, aunque ya conocimos los de Netflix, pero bueno, Netflix siempre va un poco al margen del resto, ¿no? Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft, que también se mete en ese concepto FANG.
¿Qué podemos esperar? Porque hemos estado viendo como en los últimos trimestres el escenario al final no era tan negativo como hubiéramos podido pensar, ¿no? En medio del impacto de la inflación, el impacto que tiene por tanto también toda esta crisis del coste de vida que podría tener a futuro sobre estas compañías. Entonces, ¿cuál es la expectativa que barajáis vosotros ahora? Bueno, nosotros desde Aegon Asset Management estamos siendo bastante cautos. Ya el año pasado preveíamos que el segundo, el tercer trimestre iban a venir con resultados negativos y al final nos sorprendió positivamente el que se mantuviesen en línea con el consenso de mercado. Y lo que sí que estamos viendo es que este año nos posicionamos más hacia empresas más de calidad. O sea, ya no por estilos de inversión, sino empresas que sean capaces de generar flujos de caja a futuro y que estén poco apalancadas. ¿Por qué? Porque lo que sí que estamos viendo es que este entorno de tipos altos se va a mantener, no es algo que sea transitorio en el corto plazo y al final aquellas empresas que tengan mayores necesidades de financiación o de refinanciación son las que más van a estar sufriendo y por lo tanto queremos evitar estar en esos sectores. Las empresas tecnológicas que comentabas al final no dejan de ser empresas de alto crecimiento y por lo tanto necesitan ese dinero para poder seguir creciendo y poder seguir financiándose, ¿no? Aunque al final sean empresas muy grandes que sean capaces de generar, pero está ahí la inversión en I+D. Y lo que sí que estamos viendo es que nos estamos posicionando dentro de todos los sectores, porque cada uno ofrece un activo para un momento del ciclo diferente, en ese tramo más conservador, en empresas más establecidas, con mayores márgenes, mayor generación de efectivo, de flujos de caja y que sean capaces pues, de absorber esos márgenes o de trasladárselos al consumidor final, ¿no? Porque al final lo que sí que estamos viendo es que no se ha visto ese impacto, las empresas aún no han trasladado a todos sus precios la inflación y es algo que vamos a ver, o sea, las empresas que sean capaces de hacerlo son las que van a resistir mejor a esta recesión y en función de cómo impacta a las empresas va a impactar también al resto de la economía, ¿no? Si más empresas se ven afectadas, pues al final podrá haber más despidos. Y si tienen problemas para pagar sus deudas, significará que hay mayor probabilidad de impago a nivel de la deuda. Y si son capaces de hacer frente a este escenario macroeconómico en el que estamos, pues será más un soft landing que comentábamos antes, ¿no? Con lo cual hay que ver un poco. Lo que sí que consideramos es que a lo mejor no está todo descontado. Hablabas de optimismo antes y sí que vemos que hay demasiado optimismo en los mercados de renta variable, así como en renta fija ya vemos que a menos que haya un escenario extraordinario como pudo ser el mini budget en el Reino Unido, en renta variable vemos que aún puede haber, si hay resultados empresariales negativos, más lugar a caídas de los que puede haber en la renta fija, ¿no? Y al final una inversión en renta fija a vencimiento te devuelve tu dinero y en renta variable no tienes ese horizonte temporal tan definido. Pues importante tener esto en cuenta, ¿no? Lo que nos decías, demasiado optimismo probablemente en los mercados de renta variable. Interesante también lo que decías, ¿no? Del pricing power, de esa capacidad que tienen muchas empresas de conseguir trasladar esos elevados costes, el aumento de los precios a los consumidores. Normalmente solemos hablar de esta característica cuando nos referimos al sector lujo, pero más allá del lujo hay otras empresas que muestran esa capacidad, ¿no? de resiliencia en medio de este entorno. Recogemos este análisis, todas estas premisas, ¿no? que se dibujan ahora mismo en el horizonte, así que desde Aegon Asset Management, Rocío, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, buenas tardes. Pues nosotros, por tanto, como decimos, nos quedamos con este análisis.